estar el Lo puse a programa grabar de, ahí. sí, el programa de acompañamiento de la identidad de género desde cero. Así que desde compras, ver la normativa, elaborar material, de todo. Pero Ujú. básicamente es la atención de niños, niñas, niñas y adolescentes trans y género no conforme de 3 a 17 años de la microárea Cachagual. Que eso es como la mitad de ¿cómo se llama? De la provincia de Cachagual. Ujú. Después venía, me perdí. Los Requisitos del requisitos. campo. Sí. Ya. Estudios superiores de psicología, experiencia psicóloga clínica infanto-juvenil, Ujú. y deseable, por lo que decía cuando se postulaba, conocimiento en temáticas de género y diversidad sexogenéricas. Ya. Y ojalá, o sea, no ojalá, había que tener experiencia también en temáticas de infancia, como psicólogo. Años de experiencia, de 2 años hacia arriba, competencias técnicas, elaboración de informe, enfoque de derecho, de género, manejo de plataformas informáticas, determinantes sociales de la salud, entre otras. Habilidades, Ok. trabajo en dupla, tolerancia al estrés, organización y flexibilidad. Ujú. Después, descripción de funciones. Ya, funciones. Ay, parece que le sale al revés acá. Funciones, trata de una tarea. Em, sí, función. Puse funciones administrativas propias perdón, funciones clínicas, funciones de coordinadora de coordinación de actividades. Esas tres funciones puse principalmente. Habían otras, pero que no eran tan regulares. Ya. ¿Esas funciones las desglosaste en distintas actividades Había actividad o en tarea, se me confunde la actividad con las tareas. o tareas? ¿Mm? Sí, sí, ya. Ya. Dentro de la administrativa, Ujú. elaboración de informes, preparación de material, em, mm, y, bueno, y también ver el tema de compras, pero ahí yo no me metí mucho, fue mi dupla quien vio eso. Ujú. Dentro de las funciones clínicas, acompañamientos psicológicos a niños, niñas, niñas y adolescentes, sensibilización a funcionarios, visitas domiciliarias, y también terreno a establecimientos educacionales y también a la red de salud. Eh, También no sabía si ponerla como clínica, sí, pensé como clínica, pero que tenían que ver más de coordinación, hacer talleres grupales, exposiciones. Y dentro de la de coordinación, bueno, coordinación con las distintas redes, revisar mail y reuniones varias. Después venía herramientas. Ujú. Dentro del la descripción de las funciones. Uso de PPT y uso de material didáctico. Ya. Eh, frecuen- ¿Por qué puse frecuencia de nuevo? Accesibilidad a espacios de trabajo. Ujú. Uy, se me enredó acá que se me había salido una hoja. Ah, acá está, se me había caído. Ya. Accesibilidad, el ingreso, bueno, hay locomoción. Ujú. eh, para llegar al lugar de trabajo, en general, existe locomoción ahí mismo, rampas accesibles dentro del hospital. Hay, ¿cómo se llama esto?
Ascensores, perdón, te voy a separar. Primero, al ingreso, hay locomoción, rampas accesibles, semáforos emborestados, eso. Ya, Al puesto de trabajo, hay también todas las rampas dentro del hospital, los ascensores. eh, mm, el ancho de los mm, pasillos te da, no sé, sí, los espacios de consulta. hasta la entrada de la oficina todo bien. En la entrada sí está la entrada de 90 centímetros, Ya. pero la movilización, Circunferencia, o sea, el la diámetro. circunferencia no da de 1,50 m. El Ya, móvil, casi todo está a la altura de 1,20 m, pero las fichas, esas están en un Cardex y esas están a mayor altura. ya. Ese mueble era el que superaba el 1,20 m y que era importante porque estaban todas las fichas de los Sí, usuarios. claro. Con lo Sí, que trabajas habitualmente. sí. ¿Qué más? Hay aire acondicionado y buena iluminación. ¿Qué Los espacios más? comunes, Los espacios comunes sí cumplen en cuanto a que... un segundo. Mi amorcito, estoy ocupada. Y yo conseguí las tres páginas. ¿En serio? Yo conseguí mi amorcito. Y además, la tía me dio permiso para vértela mientras como ya, mi amor, felicitaciones. Disculpe. está bien. Ya. ¿En qué iba lo de las...? Los Ah, espacios ya, comunes te los pregunto. espacios comunes. Sí, sí cumplen con la normativa. Para llegar al casino hay ascensor. Los reloj control, habían algunos que estaban a mayor altura, pero donde había mayor altura igual cambiaron y pusieron uno a menor altura cerca. Ok. ¿Qué más? Las rampas cuentan con baranda, los espacios también, dentro del casino también, y las salas de reuniones, excepto algunas pocas. Una vez tuve que ir a una sala de reunión que estaba casi como en el piso -1, y ahí sí era un poco más complejo. Pero las otras salas Ya. de reuniones, lo otro, esta parte del ejercicio lo había hecho el otro día. Y hoy día fui al hospital y me fijé un poquito más en detalle. El hospital funcionaba todo bien, pero en la accesibilidad, en llegar al hospital, sí habían algunos lugares que no cumplían con la normativa. Incluso saqué fotos, pero si muestro la foto se me va a salir de la reunión, por eso no las puedo mostrar. Ya, no hay problema. Después las mando. Pero lo que me fijé, por ejemplo, en la vereda que está fuera del hospital, eh, donde estaban las partes estas como con ¿cómo se llama? La huella podal, Podotáctil. podotáctil. Había, por ejemplo, un pastelón de huella podotáctil que faltaba. O sea, como Ya. que, y era justo ese pastelón. Así como que ahí quedaba incompleto. Lo otro, del hospital por la entrada de urgencia para cruzar a la calle del frente para tomar movilización, que sí o sí hay que Ujú. pasar por ahí, hay que cruzar como una avenida. Y está con paso de cebra, señalizado y todo, pero se llega como al bandejón central y ahí no se puede cruzar. Si anduviera en silla de ruedas sola, no podría, porque hay un desnivel muy grande. O sea, si Mm. alguien va acompañando en la silla de ruedas, se podría, pero sola es complejo. Y está ese Ok. desnivel, no, no está en rampa, debiendo haber habido como una rampa ahí, justo en el Perfecto. bandejón. Eso me di cuenta hoy. Eso, después están los riesgos. En cuanto a los riesgos, anoté principalmente riesgos psicosociales, por ejemplo, lo que es doble presencia, de repente el estrés mismo del trabajo, de repente igual son temáticas complejas, como que el riesgo de un sobreinvolucramiento también, y también verse expuesta también eh, porque la temática misma tiene, no sé cómo decirlo, alto impacto social, o como que está ahí en cuestionamiento a nivel Mm. político, y eso también implica una sobreexposición, eh, como un riesgo, lo pienso. Y como otro tipo de riesgo, el riesgo de caída, porque igual la oficina está en un tercer piso,
eh, que hay artefactos eléctricos y que el Cardex, es igual yo pedimos y se hizo que el Cardex se afirmara a la muralla, como Ujú. en un momento yo abrí el cajón de abajo antes de pedir esto y casi se me va el Cardex encima. Chuta. Así que Ya. ese era un rebo y lo arreglaron, le pusieron como un cosito chiquitito y Un yo no sé qué pasó, alambrito. pero no quise probarlo, la verdad. Pero ese era un Ok. riesgo. Ya. Em, Eso. Y finalmente lo que eran las exigencias funcionales. En Ujú. cuanto al factor físico, bueno, postura puse porque igual es más sedentario el trabajo. Igual en la atención misma, igual tengo tenía una alfombra y ahí igual me tiraba todo el suelo. Y tenía cojines también y ahí sobre todo con los más chiquititos, jugar harto. O sea, jugar igual es un juego Ujú. terapéutico, pero Sí, claro. por eso puse ahí postura y también desplazamiento, sobre todo lo que es ir a terreno. Cuando se va a terreno, como es microárea Cachapoal, igual hay sectores rurales. Así que los sectores rurales no Mm. cuentan con una rampa, ni a veces no es cemento, no es No, pavimento, a claro. veces tierra y estar metiéndose ahí el barro y todo. Eso en cuanto al factor físico. En cuanto a lo sensorial comunicacional, yo puse que igual que se requiere visión, audición y habla. ¿Por qué? Porque de la visión, por ejemplo, se podría prescindir con... no, no se puede prescindir, la verdad. Porque igual hay elementos en la clínica misma que se detectan a través de todos los sentidos. Si Ujú. algún chico está triste, está llorando, qué sé yo, lo mismo la audición y el habla. No me ha tocado ver chiques ciegos, pero sí me ha tocado atender em, personas sordas. Y ha sido bien Ujú. complejo, la verdad, porque yo no manejo Mm. lenguaje de Lengua. señas, sí, perdón, lengua de señas, pero me ha tocado dos veces atender chicos sordos y ha sido complejo. Y uno de los chicos que me tocó incluso nos comunicábamos a través del celular, pero además tenía que traducir porque era la lengua de señas en inglés, así que era más complejo. Ya. Y otro también, pero no en este Y no trabajo, en un leía los trabajo labios. anterior, un poco, sí, es igual, Ya. pero como que tenía Casi que que hacer sordo. toda la pega, ¿eh? Po. Mm. Sí, Yo pues. tenía que leer los labios, traducirlo al inglés porque entendía más en inglés, y después para poder O comunicarse, sea. yo siento que igual ahí como que me hizo falta manejar lengua de señas. Mm. Y, y en un trabajo anterior me tocó un chico que era sordo, pero no completamente, con una audición reducida y Ujú. prácticamente ciego, que era un síndrome que tenía, no me acuerdo el nombre, y ahí sí fue muy complejo. También era a través del celular, y el celular como que funcionaba con un sistema de vibración, eh, pero fue difícil. Mm. Em, y ya. Y en cuanto a lo... Ah, por eso también puse audición y habla, porque siento que es básico también el tema comunicacional en la clínica. Ujú. Y en cuanto a lo cognitivo, puse atención, memoria, resolución de problemas y planificación también, sobre todo porque partimos de cero, pues que había que armarlo todo, desde los formatos de atención, protocolos, etc. Y en cuanto, se me va algo, lo socioemocional, los puse todos, tolerancia al cambio, tolerancia al estrés y trabajo en equipo. Em, eso fue lo que anoté. Ya. ¿Y físico? Lo que había dicho, postura y desplazamiento. Ok. Ya. Perfecto. Súper. Entonces, eh, entonces estamos con este análisis de puesto de trabajo. ¿Por qué te diste cuenta al hacer este análisis?
que la parte comunicacional era fundamental y que hay algunos chicos, chicas, cheques que me ha tocado atender donde hay a veces algunos temas en lo comunicacional. Y no hablo Mm. solamente de por temas de audición y visión, sino también algunos chicos con TEA, donde a veces hay que Mm. ocupar otros recursos. No he tenido problemas con eso, pero igual hay que, si no lo puse tan explícito, pero de repente hay utilizar como otras técnicas, de repente más dibujo, como capacidad de adaptación y ver como distintas alternativas como para sortear lo comunicacional. Eh, Perfecto. y bueno, y lo otro que ver cómo llegar, ahí también vi algunas dificultades, no en el hospital, pero sí afuera. ¿Mm? En la Mm. oficina misma, que era esto de el moverse por, no estaba esta circunferencia de un metro Mm. cincuenta. Y la altura. ¿Te Eso. permitió ampliar un poco más la mirada el hacer el análisis de puesto de trabajo? Sí, sí. Y sobre todo también viendo lo que serán los riesgos, ¿qué más? Y las exigencias funcionales. Mm. Las exigencias funcionales es una de las cosas que le ponen énfasis cuando se hace el examen, para que lo Mm. tengan claro. Pregunta por las exigencias funcionales. Súper. Mm. Muchas gracias, Cristina. Sí. Vamos a continuar. Y En un ratito me voy a tener que desconectar, pero ya, voy a quedar ahí atenta en la página. ¿Ya? ni un problema. Ok. Gracias. ¿Qué es importante que tengamos presente? Tal como lo señalabas tú, las herramientas de comunicación son fundamentales. Por lo tanto, la lengua de señas es una lengua que es natural y que ha sido considerada como un patrimonio intangible de las personas sordas, pero también es necesario como un elemento para poder reflejar la cultura y la identidad, porque la lengua de señas, en este caso, es la chilena, pero existe en distintos países, incluso en el norte, en el sur, también tienen sus modismos, tienen formas distintas. Entonces, en este caso, el Estado reconoce el carácter de lengua oficial, la lengua de señas para las personas sordas. Y eso está establecido en la ley 20.422, que además está indicado los ajustes razonables. ¿Qué otras herramientas de comunicación tenemos y que es importante que consideremos? Los pictogramas? Los pictogramas son estas imágenes que sin que nosotros tengamos que eh, plantear ningún texto ni tengamos que decir nada, la persona puede identificar qué cosas hay. Entonces, ¿qué es lo que ven, por ejemplo, ustedes ahí? El primero, peligro. ¿Ya? El segundo, salud, en Cruz Roja. Ujú, El tercero, no fumar. Eh, ujú. Locomoción, un lugar para comer y que no pueden ingresar mascotas. ¿Te fijas que, y no dice nada, tampoco tiene audio, Mm. pero permite que a través de estas imágenes podamos identificar y nos podamos comunicar? Mm. Entonces, es un ajuste razonable que pudiésemos considerar en ciertos espacios. Por otro lado está lo que se llama la lectura funcional, que a partir de estos contenidos que son imágenes que son familiares, podemos también tener claridad de que respecto del interés que tiene cada quien, ¿no es cierto? Pero también nos permite el que podamos acceder a ciertos contenidos. Porque acá sabemos que la Coca-Cola es una bebida, ¿no es cierto? Cuando vemos el signo de pare, también sabemos que tenemos que detenernos y exit es que por ahí es la vía de escape. Entonces, independiente del idioma en el que esté, independiente de, pero estos contrastes, estos colores nos van alertando cosas y nos van señalando qué es lo que podemos encontrar ahí. Eso se llama la lectura funcional, que no nos entrega mucha información, pero que nos permite con ella describir y tener claridad qué es lo que viene. Existe otra forma que es la lectura fácil,
como otra forma de establecer la comunicación con las personas. Y en este sentido es poder crear documentos que sean fáciles de leer, que no sean complejos. Entonces, ¿qué recomendaciones hay acá? No abusar de las mayúsculas, porque las mayúsculas las utilizo para cuando tengo un pronombre, las utilizo para poder poner énfasis, no sé, en qué momentos yo no abusar de las mayúsculas. Porque cuando yo me empiezo, bueno, creo que lo he contado más de una ocasión, pero por ejemplo me pasa con mi hijo adolescente cuando yo utilizo el WhatsApp web y estoy utilizando el WhatsApp y estoy escribiendo algo en mayúsculas y me paso al WhatsApp y me dice no me grites, Ujú. porque asumimos que hoy día dentro del lenguaje también el que las mayúsculas tienen que ver con molestia o con un enojo cuando hacemos mayúsculas. Entonces, las mayúsculas utilicémoslas para cuando se requiera y cuando sea necesario, no abusemos de ellas. Por otro lado, poner los números en cifras. Cuando lo ponemos escrito en letras, es mucho más complejo de poder entender. Si yo pongo, por ejemplo, la cuenta de la Teletón, 24.500 no es lo mismo que si yo lo pongo en número porque es más fácil de que la persona lo pueda. Si lo mismo la cédula de identidad, escríbeme tu cédula de identidad, lo ponemos en número. Es mucho más fácil de poder entender. El uso de frases cortas, no frases que sean eternas, 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 sino que nos permitan rápidamente tener claridad de qué es lo que me quieren plantear. Un lenguaje sencillo sin utilizar muchos tecnicismos, porque cuando utilizamos muchos tecnicismos ya significa que estamos hablando con personas que no solo conocen de la materia, sino que van a tener que entender sí o sí, más allá de que si tengan una discapacidad intelectual, entonces vamos restringiendo. Entonces, que sea lo más simple posible. Evitar las frases en negativo, porque cuando hacemos el uso de, cuando utilizamos en negativo, también existe esta negación respecto de, entonces, de lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, es importante que lo consideremos que cuando hablamos tratemos de hacer siempre desde lo afirmativo para no generar más confusión. Y expresar una idea por frase. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, escribimos un texto, mandamos un correo, una frase, después la frase siguiente. Horario, día, lugar, requisitos, todo en una frase. Usar imágenes de apoyo. Si ustedes se fijan, hoy día tenemos un millón de imágenes que nos permiten el que desde incluso los correos podamos ir resaltando cierta información. Entonces, importante y le ponemos un signo que así lo destaque, o cuando queremos señalar lo que yo les acabo de indicar, la ubicación. Alexa, para el que podamos señalar, ¿no es cierto?, la ubicación del lugar, nos pone el símbolo correspondiente, el horario, etcétera. Por otro lado, el usar imágenes que sean de una fuente sencilla, lo veíamos, ¿no es cierto?, que no sea letra cursiva porque enreda más y es más fácil de leer una letra que sea simple, sencilla y entre 12 a 14 puntos, porque cuando, claro, por economía, ¿no es cierto? Ah, no, porque para que me quepa todo en la hoja y lo pongo en 8,5 o 9. Complejiza ya para quienes no tenemos una discapacidad que sea en un grado enorme, nos complica para poder leer, entonces es importante que consideremos esto. Por otro lado, es importante que tengamos en consideración que esto se establece dentro de nuestra legislación porque, bueno, y más allá de nuestra legislación, ¿no es cierto?, se establece en distintos artículos que dan cuenta de que nosotros tenemos derecho a la igualdad y a la no discriminación y por lo tanto, por motivo de discapacidad, yo no puedo dejar fuera y dejar de comunicar. Y eso implica que debo hacer adecuaciones. ¿Y cuáles son? Los ajustes razonables, para que los puedan utilizar todas las personas con discapacidad y puedan acceder a cualquier instancia sin ningún tipo de discriminación. La Lograr la igualdad. comunicación inclusiva es lo que decimos. ¿Se escuchaba bien el video? ¿Está con audio? Sí, ¿Bien? se escucha Sí, bien. Ya, súper. Se los voy a poner para que tengamos claro respecto
de reforzar esto de la La comunicación. comunicación inclusiva es lo que decimos, el mensaje, cómo lo decimos, el código y la intención con la que lo decimos, el propósito. Estos tres aspectos son clave para contribuir activamente a la inclusión. El punto de partida es la comunicación clara, es decir, transmitir información relevante de manera fácil, directa, transparente, simple y eficaz. Así nos aseguramos de que todas las personas a las que va dirigido el mensaje puedan entenderlo sin esfuerzo. Es importante que el lenguaje y las imágenes sean claras y que el canal sea accesible y usable. Sin embargo, la comunicación clara no es suficiente para que sea inclusiva. Este es solo el primer paso. Tenemos que asegurar que el mensaje contribuye activamente a la igualdad de oportunidades de la inclusión. ¿Cómo podemos lograrlo? 1. Incorpora tu propósito personal y profesional, la defensa de los derechos humanos y los valores fundamentales, para que tu mensaje sea creíble. 2. No contribuyas a reforzar prejuicios y sesgos inconscientes con tus ideas. 3. Defiende la igualdad de oportunidades e inclusión con determinación. 4. Escucha a las personas más vulnerables. 5. Visibiliza la diversidad y haz que todas las personas sean protagonistas de la comunicación. 6. Ponte en el lugar de las personas con las que te comunicas y adáptate a sus necesidades. 7. Utiliza el lenguaje inclusivo y la terminología adecuada. Sigue estos consejos y estarás avanzando hacia una comunicación más inclusiva. Ok, seguimos reforzando esta necesidad de dejar lo más claro posible cada vez que nos comunicamos con la otra persona y facilitar y ir eliminando estas barreras. ¿Hay alguna de estas estrategias que ustedes utilicen o que hayan utilizado anteriormente? Bueno, cuando hacíamos afiches, Ujú. me acuerdo en algún momento salió una normativa del MinSal, no sé si del MinSal o del Servicio de Salud, en relación a que, no por algo que ya ocurrió en el hospital, me imagino que ocurrió en otros hospitales, Sí, claro. la ley de aborto en tres causales. Y tuvo que salir una normativa para que pusieran los afiches en tal lugar, con tal uso de colores, con tal tamaño de letra para que sea visible, porque al parecer en algunos de los hospitales lo ponían en un rincón con letras chicas, cosa que nadie lo pudiera leer. Y restringía el acceso a esa información, lo cual Obvio. era importante. Mm. Sí, Tuvo que claro, salir y es toda fundamental. una normativa en relación a ello. Sí. Bueno, y se utilizan harto el tema de los pictogramas, ¿verdad? Porque todas las personas merecen tener derecho a la información, sobre todo cuando estamos hablando de establecimientos de salud que resulta tan relevante. Mm. Ok, por otro lado tenemos otras opciones de accesibilidad que son desde el mismo Microsoft, que hoy día casi todos los computadores lo tienen. El que nosotros podamos ajustar, si ustedes se fijan en la ruedita de su computador y también hoy día desde los teléfonos, podemos ajustar el contraste del teléfono o de la pantalla de nuestro computador. El aumento de fuente, nosotros podemos poner una fuente más grande, podemos ponerle puntero al cursor, podemos poner estilo narrador, que es todo lo que aparece acá abajo, que puede ser dictado, yo le puedo ir dictando también. Y pues además acceder a la lupa que nos permite que también acerquemos la información. Entonces tenemos estas opciones de accesibilidad que están disponibles y que no nos significan ningún costo extra porque ya está ahí. Pero también tenemos estos que son otros ajustes razonables y que nos permiten que las personas puedan leer lo que está en la pantalla sin que estén mirando. Entonces, para eso tenemos el NVDA, el JAWS, el Dolphin. Otra de las cosas que ya habíamos revisado es que es necesario que consideremos también las dimensiones del mobiliario. Y cuando hablamos de los escritorios, 70 por 70 el que podamos contar con herramientas que estén adaptadas, como los teclados que vemos acá. Entonces, en función de eso, poder establecer qué es lo que necesitamos una vez que ya hagamos la contratación, porque no podemos hacer ninguna adquisición de un ajuste razonable de ningún producto si es que yo no he contratado a la persona porque no sé qué tipo de discapacidad es el que tiene. Y en realidad no existen muchas posibilidades de que usted diga, no voy a comprar todos los ajustes razonables
posible y voy a tener un stock. La verdad es que no hay presupuesto para eso. Por otro lado, podemos hacer ajustes horarios, sobre todo cuando trabajamos con personas que tienen una discapacidad visceral y que requieren cosas que pueden ser simples sin un mayor costo, como por ejemplo la flexibilidad horaria, el poder entrar o salir más tarde, el poder recuperar horas, el poder tener turnos fijos, trabajar de lunes a viernes, no estar trabajando 7x7, no sé, distintas instancias. Pero también contamos con otros elementos adicionales como poder tener pantalla. Yo les había dicho, yo acá tengo un televisor, no es que tenga una pantalla diferente, tengo un televisor que ya no se está utilizando como pantalla adicional y que posibilita que yo vea más grande todo lo que está en esta pantalla. Puedo tener libretas, puedo tener alcanzador que tienen estas manillitas que obviamente no es la idea que yo tenga elementos sobre el 1,20 m, pero también me permite que yo recoja cosas o que pueda alcanzar aquellas cosas que están más altas. La lupa, los EPP, que son los equipos de protección personal, según lo que cada uno quiere. Por otro lado, cuando hablamos de ajustes relacionados a las instrucciones o a las tareas, yo puedo contratar a una persona con discapacidad, por ejemplo, intelectual, y entregarle tareas progresivas. No que las tenga todas de una sola vez, sino que yo voy estableciendo que durante esta semana incorpore un determinado quehacer. Y después la semana siguiente le incorporo otro en la medida que ya se habituó a la primera tarea. El darles instrucciones que sean más simples respecto a los procedimientos o el mismo tener estos apoyos de los pictogramas, así como el contar con un apoyo temporal, algún compañero o compañera que vaya apoyando en esta incorporación y en este proceso que hay. A mí me gusta mucho el onboarding para poder hacer este acompañamiento porque dura 6 meses y permite que las personas puedan involucrarse de mejor forma en los procesos de inclusión. Pero también debemos considerar la vinculación con las distintas redes. Y esto implica que nosotros vamos a, en todos los espacios, porque para reclutamiento y selección tenemos a la OMIL, tenemos consultora, está la red Incluye, que es intermediación laboral dentro de otras cosas, así como también el proceso de selección, los análisis de puesto de trabajo, lo podemos considerar también con consultoras, también lo podemos considerar con prevencionistas de riesgo, lo podemos considerar con algunas organizaciones que lo hacen, así como también el poder tener espacios como la Mutual, por ejemplo, que les ayuden a desarrollar este análisis de puesto de trabajo. Lo que no significa que es importante que ustedes lo conozcan, tienen que saber cómo hacerlo, más allá de que se puedan vincular y que alguien más les pueda aportar. Dentro de la capacitación del equipo contamos con CENSE, contamos con fundaciones, con organizaciones, las mismas estamos aquí para poder tener este apoyo, ¿no es cierto?, a quienes se quieran vincular y desarrollar estas capacitaciones. Y seguimientos laborales también los podemos hacer a través de fundaciones u organizaciones para poder ver cómo va este proceso. De hecho, la UMIL también lo hace los seguimientos cada cierto tiempo para poder ver cómo ha sido este proceso de implementación y de respecto de la, cuando sobre todo hablamos de inclusión laboral. Ok, vamos a ir haciendo unos ejercicios. La idea es que ustedes puedan, a partir de estos casos, identificar cuáles son los antecedentes relevantes del caso, cuál es la problemática que aquí se evidencia y cuáles podrían ser los distintos apoyos y soluciones. Entonces, vamos a ver, en este caso, vamos a encontrar, eh, ya se fue la Bárbara, nos quedamos sola, Cristina. Ok, Andrés es un colaborador que tiene una discapacidad de origen psíquico y que como ajuste razonable requiere instrucciones simples y concretas. Se desempeña como operario condicionando los pedidos y al realizar el seguimiento laboral, luego de 2 meses de trabajo, la jefatura indica que Andrés se está desempeñando de acuerdo a lo esperado y no presenta dificultades significativas y se ha mostrado respetuoso con el equipo. Además, comenta que se asignó a un compañero que le enseñará las tareas las primeras semanas de trabajo. Pero, aunque ya realiza sus tareas de forma independiente, solo se relaciona con este compañero en particular. Al indagar,
con este compañero, él indica que mis otros compañeros no se relacionan con él, dado a que dicen que solo yo sé tratar. Vamos a sacar un pantallazo del ¿Mm? caso, lo vamos a dejar en el chat del Zoom. Mm, 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 mm. Y vamos a seguir. De este caso que estamos acá, ¿qué antecedentes te parecen relevantes? ¿Cuál es la problemática que vemos acá y qué acciones se podrían tomar para poder tener una solución a esta problemática? Entonces, vamos a tener 5 minutitos para que lo puedas realizar. Ya. Mm, Ya, ya estoy lista. Sí. Revisemos. Ya, Ya, de este caso, ¿cuáles son los antecedentes relevantes? ya. Andrés está en el cargo de operario acondicionando los pedidos, que tiene una discapacidad de origen psíquico. ¿Ya? em, Lleva 2 meses en el trabajo, tiene un desempeño adecuado y al ingreso como ajuste razonable, el que da las instrucciones simples y concretas y se le asigna un compañero para que cumpliera esta función. ¿Ya? La, la problemática que solo se relaciona con este compañero, Ujú. pese a que igual él ya hace las tareas de forma independiente. El compañero señala que los demás no se relacionan con él porque los compañeros dicen que solo él sabe tratarlo. Ok. Em, ¿Mm? ¿Cuál sería la solución acá? Yo propongo como acciones sensibilizar al equipo de trabajo,
Ya. eh, principalmente entregando esta información respecto a cómo comunicarse con Andrés. Esto de las instrucciones simples y concretas, porque al Ujú. parecer este compañero nomás tuvo esa información. No tenían por qué saberla los demás compañeros de trabajo. Y que también destacando que él tiene un desempeño adecuado también, o sea que no es ni más ni menos que los demás en cuanto a lo laboral, y que y también y ha puesto como favorecer la autonomía en Andrés. O sea, pero a lo mejor eso es una suposición porque decía que él sabe hacer las cosas de forma independiente, pero se vincula solo con Andrés. Yo no sé si es solo para pedirle ayuda o tiene que estar ahí con Andrés al lado para hacer las cosas aunque él sabe hacer. Como que no lo tenía tan claro. Ujú. Ok, súper bien. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es poder brindarle, por un lado, autonomía, pero Mm, también que él pueda vincularse con otros compañeros y compañeras. mm, Ahora, igual el seguimiento después de 2 meses es algo que tenemos que observar, porque es mucho tiempo en el que se dejó solo a Andrés con este otro colaborador, y ahí pudiésemos haber a lo mejor alternado en que él se fuera distribuyendo con distintos compañeros y compañeras, dándole la posibilidad de que socializara con más personas. mm. Entonces, pero Sí. está súper bien. Mm. Sí, ¿qué me iba a decir? Ahora, el socializar nos dice bien si el trabajo, porque este compañero fue como un, ¿cómo se llama? Este Tu tutor que tutor. acompaña. Sí. Ujú. Ahora, se puede relacionar también con otras personas, pero no lo hace. Y los demás Claro, compañeros dicen que es porque no solamente él sabe tratarlo, por eso yo no sé hasta qué punto están sensibilizados en la temática los compañeros de trabajo. absolutamente. O sea, eso es necesario. Sí o sí tiene que haber una sensibilización respecto a la temática, Mm. ¿no? De todas formas. Sí, súper bien. Ok, vamos con otro caso. Aquí Carolina es una trabajadora con discapacidad de origen visual y como ajuste razonable se indicó solamente el uso de la lupa en el computador. Mm. Carolina se desempeña como ejecutiva telefónica de atención al cliente y trabaja desde su casa usando un notebook. En el seguimiento laboral, a 1 mes y medio de haber iniciado funciones, su jefatura indica que si bien Carolina ha logrado pasar sin dificultades la inducción, aún no logra la cantidad de solicitudes semanales esperadas para el tiempo que tiene en el cargo. Al indagar la dificultad con la trabajadora, esta indica que cuando está llenando los datos en la plataforma, mientras atiende las solicitudes, presenta algunas dificultades para distinguir los caracteres en la pantalla debido al contraste, por lo que a veces tarda más de lo esperado. Aquí entonces, lo mismo. ¿Cuáles son los antecedentes relevantes del caso? ¿Cuál es la problemática? ¿Y qué acciones podríamos tomar para entregar una solución a esta problemática? Se voy a sacarle igual el screenshot. Ahí está, y ahí están las preguntas. Mm. 5 minutitos para que hagamos esta otra actividad. Hola, Fran.
Ya. Perfecto. Em, ya, pues. Hola. Hola, hola. Ya. ¿Cuáles son los antecedentes relevantes del caso? Ya. Carolina, ejecutiva telefónica de atención al cliente, trabaja desde casa, tiene una discapacidad de origen visual, lleva un Ujú. mes y medio en el trabajo y como ajuste razonable, lo de la lupa y en el nódulo. La Ok. problemática que no logra la cantidad de solicitudes semanales esperadas para el tiempo que lleva en el cargo, lo cual atribuye a una dificultad en distinguir los caracteres en la pantalla por el contraste. Ujú. Eh, la posible solución, ajustar el contraste, revisar el tamaño de letra, la lupa, también puse filtro en pantalla, yo no me manejo en el detalle, pero como que siento que se podrían evaluar todas esas cosas. Y además, también puse un mayor frecuencia en el seguimiento laboral, porque siento que son cosas como muy pequeñas que bastaría con un clic y que no es necesario esperar un mes y medio para que hacer todos estos ajustes. Absolutamente. Entonces, levantar ahí como una vía de comunicación para que también ella pueda ir sumando las dificultades que va teniendo. Perfecto. Y además que es esperable que en el fondo una persona que ha sido constantemente discriminada, que logró tener un empleo, que a lo mejor no se ha insertado nunca en el mundo laboral, que a lo mejor Mm, se quede callada por no molestar y para no perder esa oportunidad laboral. mm, Entonces tenemos que propiciar el espacio y eso, la frecuencia de, tal como lo señalas tú, del seguimiento, permite mm, que la persona pueda decir, ya, sí, le voy a contar que esto es lo que me pasa. Pero si yo no estoy mm, atenta, es probable que a lo mejor la otra persona, como te digo, no lo señale por temor a que eso le signifique que quedarse sin pega. sí, mm. Entonces, ya, súper bien. Vamos a hacer el relevo, Fran, ¿estás ahí? No sé si... Delante estaba. Sí. Vamos a seguir con el otro caso, Ya. pero después se va a quedar la Fran y sigue ella haciendo el análisis. Ok, entonces, acá lo mismo, pero en este caso, fíjate, tenemos que Paulina es una trabajadora con discapacidad intelectual cuyo ajuste razonable implica entrega de instrucciones simples y concretas. Se desempeña como operaria de bodega desde hace 6 meses. Una mañana, Paulina toma contacto con la gestora o el gestor de inclusión laboral a fin de comentarle que hace un par de semanas un compañero de trabajo ha estado llevándola a lugares solitarios dentro de la bodega y le ha realizado tocaciones no consentidas en la zona genital y busto. Y le ha pedido que le envíe fotos desnuda o en ropa interior. Ese mismo día, la madre Paulina, quien también se enteró de lo sucedido ese mismo día, se comunica con la gestora de inclusión laboral para reclamar y expresar su molestia con lo ocurrido. Al igual que en los casos anteriores, vamos a ver qué antecedentes son relevantes para el caso, cuál es la problemática de este caso y qué acciones podríamos tomar para entregar una solución. Se lo voy a sacar el screenshot. Listo. Disculpen, ¿me escuchan, cierto? Sí, Sí, Ya, pasa que estoy en un café
He tratado de conectar los audífonos para que no se escuche el ruido, pero no he podido. ¿Ya? Así que voy a subir ahora la PPT. Ya, mientras que la Cristina ahí está trabajando en el caso. Están en Ya, Paulina, ¿cierto? Sí. en el caso Paulina. Ya, nos vemos, que estén muy bien. Muy Chao. bien. Gracias. Cuídense, chao, chao. Ahí está. ¿Se ve, cierto? Sí, sí se ve Ya, bien. Estoy viendo el súper. caso. Mm, Me avisas, Cristina, cuando estés ok. Ya, falta un poquito. Ya, listo. Jeffrey. 5-1. ¿Comienzo? Hola, ¿se escucha? ¿Me escuchas? Hola, ¿se escucha? No te escucho, Fran. Estás silenciada. ¿Estás lista? Sí, sí, te venía diciendo que hace un rato que estás lista. Ya. Dame un segundo. Ahí sí. Ya. Ahí sí. Sí, ¿Me escuchas? sí, te escucho bien. Espérame que Ya, no te. entonces, ¿ahora me escuchas? Hola, ahí sí. Hola, Cristina. ¿sí? Ahí Ah, sí. Ay, que sí, estaba ya, rabiando con esto porque quiero escucharte a través de aquí porque es mejor para ti y para mí, pero no puedo, ya. discúlpame. Yo te Y ahora, escucho bien. ya, súper, Ya, yo también a ti.
Cuéntame, ¿qué Ya, elementos ves en este caso de Paulina? Que ya. lamentablemente no es algo que no ocurra, ¿cierto? Mm. Ya, dentro de los antecedentes puse Paulina, operaria de bodega desde hace 6 meses, trabajadora con discapacidad intelectual, y como ajuste razonable, entrega de instrucciones simples y concretas. La Ujú. problemática, hace un par de semanas, un compañero de trabajo le ha llevado a lugares solitarios y ha abusado de ella, abusado sexualmente de ella. Mm. Como antes de eso, también destacar que ella sí la denuncia, ella se acerca a la gestora de inclusión laboral y Mm. posteriormente la mamá de ella también va a hablar con la gestora de inclusión laboral, lo cual Claro. encuentro que es grave porque no se hizo nada entre medio, aunque ellos sí en el mismo día. Em, como solución, bueno, denuncia, sí o sí, porque ahí está, ahí habla de ocasiones no consentidas en la zona genital y busto. O sea, ya estamos hablando de abuso sexual. ¿Mm? De vulneración de derechos derechamente, ¿cierto? Sí, ahí sí o sí denuncia y no hay otra opción. Y en segundo lugar también puse revisar los protocolos contra violencia sexual. Y también cómo se entrega también esta información a Paulina y también a todo el equipo de trabajo. Bueno, y asociado a la denuncia, yo creo que va de cajón también que hay que, por lo menos, o sea, un sumario en la empresa, Claro. paralelamente de la denuncia en el Ministerio Público. Claro. Bueno, es cierto que esta es una situación que lamentablemente podría ocurrir porque hay ¿Mm? personas que efectivamente se aprovechan, sobre todo las personas con discapacidad intelectual, ¿ya? Mm. Y ayer justo vi una serie de respecto de este tema, de cómo el abuso a personas que no pueden hablar o no pueden comentarlo a otros es bien terrible porque ellos no tienen cómo expresar lo que les ocurre y por lo tanto es muy difícil llevarlo a la justicia. O En sea, yo este acá caso, destaco. además cierto, de la situación que obviamente no corresponde, yo creo que lo que falta acá también, a lo mejor un acompañamiento, ¿cierto? A Paulina Mm, porque no corresponde en su situación que esté sola enfrentando o que sea natural ir sola, digamos, a enfrentar a lo mejor esta situación, sino que tendría que haber tenido un acompañamiento y además, por supuesto, un trabajo con el equipo anterior, ¿cierto? Una mm, inducción, aunque independiente de eso, ni una mujer sin discapacidad, ni una mujer con discapacidad puede de alguna manera prever que esto vaya a ocurrir, ¿cierto? Pero el manejo de la situación es lo importante, ¿cierto? Uno, que haya un acompañamiento efectivamente, sobre todo cuando hay este tema de sexos opuestos, digamos. Y lo otro es el tema de cómo trabajamos el tema con la familia porque aquí se involucra la mamá de la trabajadora, ¿cierto? Y no es mm, algo que ocurra normalmente en un contexto de trabajo, digamos, como tú, como yo, no hay nuestra mamá, digamos, a hablar con el jefe. Pero en estos mm, casos, efectivamente, sí puede darse, ¿cierto? Que mm, como estas personas, además, como lo hemos conversado, a veces viven en entornos súper sobreprotegidos, ¿cierto? mm, Se puede dar esta situación de que por cualquier circunstancia, ya sea esto, ya sea un forte, ya sea una situación fortuita en el trabajo, puede aparecer el tutor o la tutora y involucrarse en esta temática. Lo que no es mm, usual, pero podría ocurrir. Entonces hay que estar preparados desde el gestor o gestora de inclusión y también el equipo de trabajo a que puede haber esta intervención, sobre todo con personas con discapacidad intelectual o psíquica, ¿cierto? Donde los mm, padres están más involucrados con el hijo o hija o hermano o quien tengan a cargo y que por lo tanto puedan sentirse con la potestad también de intervenir directamente en el trabajo. mm, Entonces, eso también es algo que se tiene que trabajar porque cuesta mucho a estas personas darles la autonomía que merecen también, porque mm, todos los grados son diferentes, ¿cierto? No todos requieren un tutor permanente, pero las personas tienden también a sobreproteger y a no validar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual.
Bueno, tú como psicóloga, Cristina, lo debes también haber trabajado, haber visto, ¿cierto? Sí. Sí, también destacar que en este caso que creo que no es cuando ocurre alguna situación así, mucha gente calla y ella habló. Claro, Sí, igual destacar eso. Habló y después fue la mamá, o sea, a quien claro. recurrió primero fue la gestora de inclusión. Por eso creo que es súper importante también revisar los protocolos para que, o sea, ¿por qué tuvo que pasar esto en cuanto de inducción a Paulina? Yo creo, o sea, esto no debería pasar. La inducción, sensibilización tendría que ser para el equipo de trabajo para que esto no ocurra. Sí, lógico. Bueno, No, lo que pasa es que esto no debe ocurrir en ningún contexto, digamos, con pero ninguna sabemos que persona. ocurre, por lo tanto, Partiendo también de por ahí, eso recalco los protocolos. claro. Exactamente, presentar los protocolos y también Mm, prever que hay personas que efectivamente subestiman, ¿cierto? La capacidad de mm, estas personas, como te digo, de hablar, entonces, por ejemplo, o de expresar lo que ocurre, entonces pueden haber aprovechamientos de esta naturaleza, efectivamente, porque piensan que la otra persona no va a decir nada o se va a quedar callada, o incluso que por la oportunidad laboral que se le está dando, no va a hablar por mantener esta situación dentro de la empresa. Entonces también mm, es bien complicado desde el punto de vista ya psicológico, ya mental, ¿cierto? A lo que el gestor o gestora puede enfrentarse. Que va mm, más allá del simple puesto de trabajo, ¿cierto? mm, Por sí. eso quisimos presentar también este caso. Mm. Aquí vamos a ver un videito, no sé si se escucha. Voy a compartir de nuevo porque parece que no compartí con Sonia. Ya. Ahora sí. ¿Se escucha, cierto, Cristina? Está cargando todavía. Ay, ay. Ah, Se ve el video, pero no se escucha. ¿dónde quedé, Dios mío? Me perdí totalmente. Hemos visto tantas cosas. Por ahí, ahí sí se escucha. El camino más corto entre dos puntos es la línea recta. La línea de la vida de una persona con discapacidad puede seguir diferentes trayectorias. Una sucesión de curvas pueden ser elementales, cerradas o muy cerradas. O una línea perfectamente recta. Una línea recta en la que caminar juntos y juntas, donde nos entendamos de una manera fácil, caminando en la misma dirección y al mismo ritmo. Construyamos una sociedad más accesible. Conseguirlo nos mueve a todos y todas. ¿Qué impresión te causó este video, Cristina? Em, Qué lata que en Chile no hayan cosas así. eh, que acá sea como mucho más complejo. No es primera vez que en temas de inclusión veo videos de Canarias, de ellos, de España. Em, Siento que me gustaría que acá en Chile igual hubiera mayor inclusión. Pero en la práctica no es una línea recta para personas con discapacidad. Eh, y debería facilitarse las cosas. O sea, ni siquiera facilitar, sino como estar como en las mismas condiciones. Em, Porque al final la ciudad en la que vivimos fue diseñada para gente que tiene cierto o que no tiene discapacidades. Ujú. Pero porque fue diseñada de esa forma, pero no es que naturalmente, o sea, no sé, otro lugar también puede ser hostil para
para un grupo de personas que a lo mejor no tienen ninguna discapacidad. Mm. Exacto. Yo lo relaciono mucho con ese video que vimos de la línea de la vida. El otro ¿Ya? que vimos de cuando las personas ponían los más importantes hitos de su vida. Ah, sí, ¿Te acuerdas? sí. Porque de alguna manera eso pasa, que la persona con discapacidad lamentablemente no vive la vida como debiera Mm, vivirla cualquier otra persona. mm, Entonces ahí me acuerdo el que ponía que a los 45 años recién había conseguido su primer empleo. mm, Y la otra persona dice, pucha, si yo me hubiese muerto a los 45 años sin poder encontrar empleo. mm, Entonces ahí también se ve en ese video cómo la vida de una persona con discapacidad efectivamente es más difícil, es menos accesible, ¿cierto? Se mm, van cerrando unas puertas y la idea de esto que estamos haciendo nosotras y del curso y de la ley es justamente abrir puertas, ¿cierto? Abrir esas mm, puertas que están cerradas. La ley obliga a abrir puertas, obliga a las empresas a encontrar a una persona con discapacidad. Entonces, de alguna mm, manera manipula el sistema, en este caso positivamente, para que cada vez más personas puedan vivir esa línea en forma completamente normal, entre comillas, como las demás personas. Pero como mm, yo siempre he dicho, si ya tenemos nosotros problemas en distintos ámbitos en que se respete el género como algo elemental, cuando vemos mm, la mitad y mitad de hombres y mujeres, es mucho más difícil, ¿cierto?, que estas minorías, digamos que no son tan minorías tampoco, porque estamos hablando que más de 1 millón de personas en Chile tienen algún tipo de discapacidad, mm, pero cuesta que se incorpore, ¿cierto?, naturalmente, o que se les dé la oportunidad a las personas por ser personas. Entonces se encuentra enfrentada a barreras físicas, barreras de distinto tipo, y la más importante, yo diría, es la barrera actitudinal, es la barrera del desconocimiento mental de las personas, porque si no las cosas serían muy diferentes, totalmente mm. diferentes. Buenos días, Pablo. Tu ritmo de sueño ha sido muy bueno. Te propongo una canción para este gran día. Vas muy elegante para tu entrevista. Repasa la información de la empresa, ya sabes. Sé decidido y no te olvides de sonreír. Bienvenido a nuestro proceso de selección. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Gracias por tu tiempo. Mm, Otro video, ¿cierto?, que nos muestra cómo sin quererlo a veces cejamos. Estamos frente a una entrevista de trabajo y ya estamos etiquetando, ¿cierto? Estamos etiquetando si la mm, persona es apta, si no es apta, si está en edad de procrear o no, si tiene mucha edad o tiene muy poca, o si tiene poca experiencia. Entonces, todas esas cosas las estamos viendo, tal cual como decía ahí, en nuestros lentes internos y mm, no somos capaces de ver lo que está pasando en nuestro interior. Entonces es mm, muy importante también eso, el romper la caja, el estar, digamos, también alerta a esos sesgos internos que nosotros nos impiden abrir puertas, avanzar en este camino de la inclusión. mm. Entonces vamos ahora con una de las cosas, Cristina, que igual lo vamos a hacer, igual voy a hacer trampa hoy día contigo, Cristina, voy a irme un poquito antes porque el café lo cierran a las 8, ¿ya? ¿Ya? Así que nos vamos a ir como 10 para la hora. Ya. Bueno, la idea es que una de las, ¿se acuerdan de las 3 UCL?
¿te acuerdas de las 3 UCL que tenía que hacer un inspector de inclusión laboral? Ahí está el diseñar un plan, ¿cierto? Que es el plan de acción de la inclusión laboral. Que Ah, vamos a ya. dar con mucho énfasis a esto, porque en realidad una de las cosas más importantes que tiene que hacer un gestor de inclusión o una gestora de inclusión es diseñar este plan de inclusión laboral. Entonces, ¿y cómo se hace este plan? En el fondo es organizar actividades, acciones, es llevar a cabo la estrategia, digamos, el objetivo que yo tengo, y llevarlo a un plan con determinados objetivos en un tiempo determinado y valiéndose de determinados recursos. Entonces, ¿cómo se hace esto? En primer lugar, ¿cierto? Planificamos. Esto es como se hace todos los planes que vamos a ver. Así se hace el diagnóstico, así se hace el plan de inclusión laboral y así también se hace el plan de capacitación, que es la tercera patita. Pero el plan de inclusión laboral, lo primero que tenemos que hacer es planificar. ¿Cuáles son mis brechas? ¿Cierto? Yo se supone que ya tengo un diagnóstico. Entonces, a partir de ese diagnóstico, yo planifico. Yo digo, tengo esta brecha, por ejemplo, no cumplo con la ley en tal cosa. No tengo el porcentaje que impide la ley. Entonces, yo planifico. ¿De qué forma lo voy a lograr? Voy a hacer que todas las ofertas de trabajo sean inclusivas, por ejemplo. Voy a hacer esto, esto. Entonces, eso es planificar. Luego de planificar, hay que ejecutar ese plan, ¿cierto? ¿Y cómo lo ejecutamos? Desarrollando diferentes acciones con distintas personas, ¿ya? Por eso en el ejecutar también está, en la planificación está el quién lo va a hacer, cuándo, en qué tiempo, cuáles son los indicadores de éxito de mi acción, ¿ya? Y siempre estos planes se están revisando. No basta con hacer un plan de inclusión laboral en enero y ver recién en diciembre si tuvimos buenos resultados o no. Siempre hay que estar revisando el plan de acción de la inclusión laboral. Hay que estar, por ejemplo, haciendo una revisión trimestralmente, cuatrimestralmente o como opere la empresa, porque finalmente es un plan más que se suma a la estrategia global de la empresa, ¿cierto? Entonces yo cada cierto tiempo tengo que estar atenta a qué está pasando con mi plan de inclusión laboral. Si yo tenía, por ejemplo, planificadas 3 acciones de capacitación para el primer trimestre y estamos a abril y no he logrado, perdón, no, si bien digo de marzo, abril, mayo, el primer semestre tenía planificadas 3 actividades y estamos en abril y no he hecho ninguna. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Quién tenía que ejecutar eso? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha activado eso? Entonces, por eso es una planificación constante. Y al final del ciclo, que puede ser anual, normalmente es anual, pero hay empresas que también trabajan con quarter. Cuando son empresas gringas, estadounidenses, trabajan con otro sistema que es de octubre a octubre. Entonces ahí ellos van viendo al final del año qué pasó, qué se hizo, qué no se hizo, por qué no se hizo y cuáles han sido los resultados de cada una de esas acciones. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos en primero es el estudio y análisis de la situación de las personas con discapacidad y eso está en el diagnóstico, ¿cierto? Nosotros podemos ser una empresa que está recién partiendo con esto y que no tiene nada. Podemos ser una empresa que ya tengo, por ejemplo, un plan del año anterior, que ya tengo políticas de inclusión, que ya tengo personas con discapacidad trabajando en mi empresa. Entonces, la situación tiene que ver con la realidad de cada empleado, digamos, cada empresa y las situaciones que estén respecto de la situación con discapacidad, pero sobre la base del diagnóstico, ¿cierto? También tengo que tener las medidas de implementar y los recursos asociados. Por ejemplo, yo determiné que lo que tengo que hacer es generar un espacio, un baño para personas con discapacidad, ¿cierto? Porque no lo tengo o tengo muy poco. Entonces, como tengo muy poco o no lo tengo que implementar un baño para personas con discapacidad. Eso implica no solo voluntad, implica recursos, ¿cierto? Entonces yo tengo que ver quién va a tomar de dónde va a salir ese recurso, qué departamento lo tiene que implementar, cómo se lidera, quién lo lidera, cuándo se hace, en qué plazo, ¿cierto? Entonces ahí están los objetivos. El objetivo, por ejemplo, del baño con discapacidad sería tener implementado el baño de personas con discapacidad a diciembre, por ejemplo, del año en curso, ¿cierto? ¿Quién es responsable de ejecutar? En este caso sería infraestructura, tal vez, ¿cierto? El departamento de infraestructura, obras, el departamento que esté a cargo de la infraestructura dentro de la empresa. El plazo. Yo he Me dicho perdí que un poquito. siempre quiero que el plazo esté listo, quiero que el baño esté listo.
pero tal vez debo poner que en septiembre ya está implementado el 70%, si no, no voy a llegar a diciembre con el baño, ¿cierto? Mm, Y también una medición y evaluación. Me gustaría, Cristina, que en estos puntos hicieras tú un objetivo, Ya. Es que una medida. me hizo ruido eso del objetivo de tener un baño implementado, como que me suena más a indicador eso que a objetivo. Por Sí, eso. porque el indicador en este caso es la existencia del baño o que no ¿Ya? existe baño. Ah, ya. Ya. ¿Te fijas? Podría Porque ser eso es algo como muy indicador. concreto. Ya. Es muy Ya. concreto porque el indicador tiene que ser, ¿existe o no existe? O está en ejecución. Ya. Ya, pero puede ser algo muy concreto. También puede ser la medida de implementar, por ejemplo, una política de inclusión. Eso es más etéreo, ¿cierto? Eso ya no tiene que ver con infraestructura, tiene que ver con voluntad, con la política de la empresa, con el liderazgo, ¿ya? También puede ser implementar, por ejemplo, que el sistema de selección sea inclusivo, de reclutamiento y selección de la empresa. Ya, tomemos ese ejemplo, que el sistema de reclutamiento y selección de la empresa está inclusivo. ¿Cuáles Ya. serán las medidas a implementar y los recursos asociados si queremos llegar a eso? ¿Qué se te Ya. ocurre? Medida a implementar. eh, Capacitar al departamento de reclutamiento y selección. ¿Mm? eh, igual eso yo creo que implica las cosas. Eh, También Adaptar, revisar protocolos, ¿cierto? Por ejemplo, revisar revisar el protocolos, protocolo de entrevista, revisar hacer las mismas especiales, avisos inclusivos. Aquí hay varias medidas que se pueden ir implementando dentro de ese revisar, mundo de reclutamiento y selección. Por ejemplo, revisar también que la algo empresa concreto y habilitar un espacio inclusivo para realizar las entrevistas, ¿sí? ¿cierto? Habilitar- Porque, por ejemplo, ¿Mm? podemos tener a lo mejor la oficina donde se hacen las entrevistas es un segundo piso y solamente tiene acceso por escalera. Entonces ahí tenemos ¿Mm? que revisar. ¿Cómo, Sí. cómo lo hacemos? ¿Cómo le damos acceso a mayor cantidad de personas? ¿Mm? A lo mejor el Eh, espacio es demasiado reducido donde se hacen hoy día las entrevistas. ¿Mm? ¿Mm? Una consulta: cuando una persona con discapacidad postula eh, a un empleo donde se señala ahí que hay inclusión en la empresa o algo así, Claro, en, y lo que pasa en es el que reclutamiento. o sea, se supone que cuando tú postulas, cuando tú ves el aviso ¿Ya? ya debe decir que la empresa ofrece ajustes razonables, Ah, ya, ¿ya? ya, ya. Entonces yo puedo, en ese momento yo digo, ¿sabes qué? Sí, yo necesito, por ejemplo, yo soy Mm, una persona usuaria de silla de ruedas, por lo tanto yo no puedo acceder a un espacio de que esté en segundo piso, que no haya ascensor o que no tenga el espacio de 90 centímetros para poder entrar a hacer la entrevista. Y eso se supone que se señala en ese momento, antes. Por ejemplo, ah, si ya. yo soy una persona que necesito apoyo, que necesito entrar con alguien al lado, con mi tutor o tutora, también lo menciono en ese momento, porque se supone que la empresa me dio a mí la puerta abierta para que yo indique si necesito algún ajuste. Y dentro de esos Ah, ya. ajustes es el espacio, puede ser que ir acompañado, puede ser también que necesite una persona bueno, que eso es más difícil, ¿cierto? Que tenga lengua de señas. Pero también es posible que la persona lo pide, la empresa tiene que facilitar de alguna forma eso, o si no lo puede facilitar, decirlo. Sabes que no puedo Ya. contar con eso, pero a lo mejor podemos encontrar otra vía, a lo mejor se puede hacer la entrevista por digitando, ¿cierto? Se puede hacer por otro medio que se facilite. Entonces la idea es que se encuentren los caminos para que esa persona con Mm, discapacidad pueda postular a todas las opciones que pueda tener. ya. Ok. ¿Ya? Entonces ahí hay una medida también, ¿cierto? Es revisar cómo estoy poniendo yo mis ofertas, qué Mm, ajuste razonable ofrezco o de qué forma estoy planteándole a las personas que yo soy una empresa que está cumpliendo con la ley de inclusión. sí.
¿cierto? Y también quien haga la entrevista esté sensibilizado, sepa cómo se Ese también es una habla. medida, capacitar, ¿cierto? Y sensibilizar a los entrevistadores o entrevistadoras. Y eso implica Mm, también a los líderes de cada departamento, porque en general las entrevistas cuando ya van avanzando, llega un momento que tienes que tener una entrevista con el que va a ser tu jefe o jefa. sí. Entonces ahí es esencial que el equipo completo esté sensibilizado en torno al reclutamiento y la selección de una persona con discapacidad. Es otra medida, por ejemplo, Mm, ¿cierto? sí. Em, Y algunas implican plata y otras no, po. sí. En general, la mayoría de los ajustes razonables tienen que ver más con voluntad, Mm, porque hay cosas sí. que son muy, muy simples de hacer y que tienen que ver Mm, con un tema más que nada de voluntad. Por ejemplo, que una persona acompañe a alguien que va a hacer una entrevista es simple voluntad, o sea, yo sé que va a haber otra persona. Pero ahí también es súper importante sensibilizar, porque mm, cuando uno habla con una persona con discapacidad, tiende la persona naturalmente a hablar con el acompañante y no con la persona, mm, por ejemplo. sí. Y eso es muy Ahora, respetuoso. mm, voy a poner como un caso, que Ujú. no algo que yo he pasado, pero que de repente hay de todo. Ya, suponiendo que una persona ciega postula a un empleo y para el momento de la selección, él va con, ¿cómo se llama? ¿Un perro lazarillo? Sí, Ya. Pero resulta que, no sé, al gerente no le gusta eso, no le gusta que hayan perros en la empresa. claro. Y una como gestora de inclusión, ¿qué puede hacer ahí? ¿Se Lo puede que pasa oponer? es que ahí está el tema de la sensibilización, totalmente, porque en ¿Ya? ese caso el perro no es un perro, Po. no es visto, no puede ser visto Ya, como un perro de la calle, ¿me entiendes? Sino que es un ya. apoyo técnico esencial para esa persona. Si esa persona, Mm, en el fondo, es una barrera para él en cualquier parte que no se autorice a que tenga su perro, porque su perro es más que una mascota, es mm, sus ojos. ya. Entonces ahí es clave la sensibilización al liderazgo. ¿Te fijas ahí? Y si esa persona entra a trabajar, todos se van a tener que acostumbrar a que esa persona tiene que llegar con su perrito, pues, y darle todas las facilidades para que el perrito pueda salir a hacer sus necesidades cada cierta hora, ¿cierto? Pero en general los perritos lazarillos son súper educados y están súper entrenados como para Mm, eso, para acompañar a sus amos o amas. mm. Pero aquí Yo tenía un eso, tema. eso lo entiendo, estoy completamente de acuerdo, pero he ¿Mm? escuchado comentarios de personas que dicen, ya, pero no en lugares en restaurantes, o en lugares donde hay manipulación de alimentos. Pues sí, efectivamente puede haber ahí un tema, ¿no? Pero eso no implica, a lo mejor él no tiene por qué estar en la cocina, pero sí puede estar en el mesón, en la recepción, por ejemplo. Sí, sí. Pero la gente se opone porque es un restaurante, aunque esté en Claro. el mesón, aunque esté en la caja. Bueno, Sí, mm, por eso se habla de ajuste razonable. A lo mejor no se mm, puede hacer todo tampoco, eso también hay que tenerlo claro. Eso también depende mucho del espíritu de la empresa. Pero si tú estás hablando de que eres una empresa inclusiva, eso es parte de, porque en el ya, fondo no es una mascota, es mm, un apoyo técnico, como te digo yo, para una persona ciega son sus ojos. Y para mm, otro tipo de personas con discapacidad intelectual también los animales de compañía son súper, súper importantes. Entonces genera un lazo mm, emocional súper importante. De repente personas con TEA, por ejemplo, que tienen animales mm, y eso les facilita mucho el contacto de afectuoso, de emociones, que a lo mejor no mm, pueden con los humanos, pero con los mascotas sí lo pueden desarrollar. Es bien interesante mm, eso. sí. Hace falta como Bueno, entonces cualquiera de sensibilización. estas medidas nosotros tenemos que hacerla concreta, ¿me entiendes? Porque en Ya. el fondo yo puedo tener muchos sueños, puedo querer cambiar el mundo a través de la empresa, pero en realidad al final lo que tengo que poner en el plan son cosas bien concretas que yo tengo que hacer. En este caso, por Ya. ejemplo, hacer la revisión de la política de selección y reclutamiento, revisar las Mm, ofertas laborales, sensibilizar al equipo.
¿cierto? Habilitar un espacio adecuado para todo tipo de personas con discapacidad. O sea, un espacio que ojalá haya un baño también en ese espacio, ¿cierto? En el que yo hago la entrevista, ojalá. Yo o el headhunter, porque a veces estas grandes empresas no contratan directamente, sino que contratan a externos que le hagan todos estos procesos, pero ahí la responsabilidad es que el headhunter, que es el tercero, tenga todas las facilidades para que las personas con discapacidad puedan, digamos, hacer las entrevistas como cualquier otra persona. Así lo que yo tengo que pensar ahí es en equiparar la cancha. No estoy Ya. haciendo nada especial. Lo que estoy haciendo simplemente es que la cancha sea la misma para todos, ¿cierto? Mm. Eso es lo que estoy haciendo. Pero siempre tiene que haber una planificación, ¿cierto? Una ejecución. ¿Quiénes van a hacerlo? Como todas las cosas, yo puedo estar en el aire, pero no, pues alguien tiene que hacer la política de inclusión. Alguien tiene que sentarse, un equipo, y hacerla, por ejemplo, ¿cierto? Y no de aquí a 10 años, tiene que ser ahora. Entonces, el plazo también es importante, la vamos a hacer a 2 meses, a 3 meses. Por ejemplo, mi objetivo a lo mejor es de aquí a 6 meses tener un lugar de entrevista adecuado, porque a lo mejor tampoco dan los recursos, los tiempos de otras personas. Entonces, yo podría querer hacer todo mañana, pero no es posible. Yo tengo que tener también plazos, ¿cierto? Mediciones y evaluaciones. Finalmente, también estar abierto a que todo cambio también puede sufrir modificaciones en el futuro, lo que nosotros hablábamos. Una vez que yo contrato a la persona con discapacidad, también me pueden surgir nuevas necesidades una vez que la persona está dentro de la empresa. Entonces yo también tengo que ser flexible para hacer estas evaluaciones, estas mediciones y decir, pucha, a lo mejor en realidad no era aquí el mejor lugar para esta persona. A lo mejor tengo que hacer alguna adecuación, cambiarlo de equipo de trabajo, ¿cierto? Cambiarla de equipo de trabajo. Entonces siempre hay que estar dispuesto también a evaluar, a medir, ver qué funcionó, qué no funcionó y respaldando lo que funciona, ¿ya? Y lo otro muy importante, que también es parte y va de la mano, es el tema del plan de comunicación, ¿cierto? Todo esto tiene que ser también apoyado por un plan de comunicación para internamente y externamente, lo cual va a ayudar también a la sensibilización de la empresa. Entonces, el plan de inclusión tiene que tener una visión realista, pero ambiciosa, ¿ya? No debe ser solo realista porque es poco motivadora, sino que igual podemos soñar un poquito, pero que esos sueños siempre tienen que movilizar a otros y algo que es alcanzable, pero requiere un esfuerzo más allá y que persigue un buen común, genera cohesión y compromiso, ¿cierto? Finalmente, la idea es que todos se sientan comprometidos a cumplir estos objetivos que nosotros vamos a poner en el plan de acción de inclusión laboral. ¿Ya? Por ejemplo, una visión inspiradora en el caso de Google, imagínense esto, imagínate, Cristina, estos eslogan. Google tiene el objetivo de proporcionar acceso a la información del mundo entero en un solo clic. Y lo hace, ¿cierto? Esa es su visión y eso es lo que hace. IKEA es mejorar la vida diaria de muchas personas. Patagonia, hacer de Patagonia una compañía completamente responsable. Entonces, la idea es que nuestra visión, digamos, nuestro objetivo a alcanzar, también sea inspirador. Yo quiero, por ejemplo, lograr que mi empresa sea inclusiva realmente. Entonces, yo inspiro al resto también a través de mi plan de inclusión laboral. Digo, mi objetivo es que todos estemos en el tren de la inclusión, por ejemplo. Entonces, el propósito no es solamente planificar, sino que generar las condiciones para que las cosas efectivamente pasen. Entonces, tenemos objetivos estratégicos establecidos al definir esa gran visión. Los públicos involucrados. ¿A quién está destinada esta acción? ¿Cierto? A las personas con discapacidad que van a entrar en nuestra empresa, a los equipos que se van a involucrar en estos procesos, a las personas que lideran el cambio, ¿ya? ¿Y cuál es el valor que nosotros queremos darle a las personas? ¿Cuál es el valor? ¿Qué vamos a ofrecer a estas personas y qué espera la empresa que suceda en cada público respecto de este proceso? ¿Cierto? Porque al final no solamente dar, sino también recibir, ¿ya? Si yo tengo una persona con discapacidad que lo puse en un puesto acorde con su perfil, que le estoy dando ajustes razonables, lo más lógico es que esa persona sea una persona feliz y que pueda desarrollar su trabajo en forma plena. Y eso va a inspirar también a otros. Y eso es lo que yo quiero lograr, por ejemplo. Yo quiero lograr que la persona que ingresa a mi empresa permanezca en primer lugar y que permanezca feliz. Mira qué buen propósito, ¿ves?
Ahí hay un propósito inspirador. Se f- ya, se fue un poquito la señal en la última frase. No, y te decía que las personas, por ejemplo, mi objetivo es que la persona entre, permanezca y sea feliz en su trabajo, por ejemplo. Mm, Después mm, también tengo que ver los recursos, como les decía, como te decía, ¿cierto? Recursos humanos y financieros que se deben disponibilizar para poder avanzar en este proceso. Y también cómo yo voy a evaluar, cuándo evalúo, cómo monitoreo, se hizo, no se hizo, cuándo, ¿cierto? Y también hacer también un levantamiento con las personas involucradas. Por ejemplo, si yo hago lo que estábamos planificando, el reclutamiento de selección, también yo debería hacer una encuesta con ellos en algún momento, decirles y preguntarles si les hace sentido estos cambios, si están dispuestos también a remar para el tema de la inclusión, si creen que alguna cosa puede faltar, ¿cierto? O sea, involucrar al equipo también en todo esto que es el plan de inclusión, ¿ya? La idea del mm, monitoreo es observar obstáculos y facilitadores, visibilizar el potencial estratégico en función de los objetivos iniciales y también aportar la información, como te decía, que nos puede dar pie a nuevas decisiones que rectifiquen o ratifiquen los elementos que ya tenemos en nuestra estrategia de trabajo. Aquí el tema de los indicadores, que es lo que más cuesta a veces poner en papel, pero por ejemplo, un buen indicador es el porcentaje de cumplimiento de objetivos, ¿cierto? O sea, si yo tengo el objetivo de que el 100% de mis procesos sean inclusivos, ¿ya? El indicador mm, ahí es qué porcentaje de mis procesos está inclusivo o tiene relación con la política de inclusión. Otro buen indicador es el porcentaje de permanencia de la persona con discapacidad en su puesto de trabajo. Ese es un gran desafío en el tema de la inclusión laboral, porque como les decíamos nosotros, no es solamente contratar, sino que permanecer, que la persona permanezca en el puesto de trabajo. Y eso se logra mediante también estrategias, ¿cierto? Es ponerla en el puesto indicado, es hacer los ajustes razonables y sobre todo el trabajo que se realiza con el equipo de trabajo. Entonces, ese puede ser un objetivo, lograr que las personas con discapacidad permanezcan al menos 6 meses. ¿Y cómo mido eso? Lo mido con el porcentaje de permanencia de la persona con discapacidad en su puesto de trabajo, ¿cierto? Lo mido mm, porque al año de las dos personas que contraté, ya las dos siguen en su puesto de trabajo. Entonces ahí yo tendría un indicador 100% eficaz. mm, Después tengo el porcentaje de las personas con discapacidad que permanecen en sus cargos por más de 6 meses, ¿cierto? Y, por ejemplo, mm, porcentaje de promoción de las personas con discapacidad dentro de la organización. ¿Cuántas de las personas con discapacidad que yo tengo son capaces de, además de estar en su puesto de trabajo, ir ascendiendo, haciendo carrera dentro de la empresa? Eso también es otro fuerte indicador en el tema del plan de acción de inclusión laboral, ¿ya? Entonces, básicamente lo que hay que hacer aquí, con esto voy a terminar, Cristina, porque ya me están casi echando aquí del café. mm, Ya están apagando las luces y todo. Aquí nos vamos a quedar. Tenemos, por ejemplo, el tema de el plan de capacitación, y por eso nos vamos a quedar acá, porque es un tema que vamos a ver en la próxima clase. Seguramente vamos a tener que repasarlo del plan de inclusión laboral también, ¿ya? mm, Porque esta es la segunda patita, que es organizar el plan de capacitación, ¿ya? Así que nos vamos a mm, quedar hasta acá, Cristina. Te ya. agradezco haber estado conectada y te deseo un buen día y nos vemos mañana. Muchas gracias, Fran. Que tengas Un bonita abrazo, tarde. Cristina. Que estés muy bien. Chao. Chao.